yes. Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 y 6 de la tarde en Que Palo es Noticia, que vamos a hablar exclusivamente del caso de Wanda Vázquez y una explosiva moción de 28 páginas que radicara la defensa de la ex gobernadora o la gobernadora sucesoral, dejando claro el récord de por qué ese caso tuvo la suerte la gobernadora sucesoral de tener una alegación de culpa en un caso menos grave, porque precisamente el caso implosionó, dejó de ser viable para la fiscalía, según las propias palabras de uno de los oficiales de alto rango del Departamento de Justicia en Estados Unidos, cuando se reunió tanto con la fiscalía como la defensa del caso que mantiene acusada o que ya es convicta próximamente ya es convicta, será sentenciada la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. En 28 páginas se hace un resumen que nosotros hemos sacado en los 16 puntos más importantes que demuestran que la investigación que hiciera la defensa de Wanda Vázquez dejó sin defensa a la fiscalía, interesantemente. Lo que debería hacer la defensa de una persona que está acusada, probarle a la fiscalía que en efecto, o la fiscalía tenía que probarle que en efecto cometió el delito, pudo defenderse Wanda Vázquez en el proceso a investigar su caso para ir a juicio. Vamos a hablar de eso. Antes voy a saludarlos. Gracias por estar como siempre. Y recuerden, ustedes pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Así es que cualquiera que lo quiera hacer, este es el momento. Vivian López Pérez llegó por ahí primero. Por ahí está Tito Crespo, Edgardo Núñez, Heidi Ramírez desde Michigan, Florence Ramos desde Yauco, Luz Díaz desde Winter Garden, W. Teresa, buenas tardes a ti, Ed Méndez, está por ahí, Sandra Infanzón, siempre Iliana González, Meribé Martínez, Brenda Gómez, Norma Rivera, Ivonne Padua, José González, Ariel Cartagena, Eliezer Ortiz, Eliezer, la Bonita Diáspora. Gracias por estar por ahí. Lisette de León, Lilian Ferrer desde Chicago, Ivonne, ya lo dije, está José Rodríguez, Ángel Cintrón, José Chacataus y el que tiene un nombre bien largo, que realmente es su correo electrónico. Gracias a todos y a todas y no se olviden el 16, el próximo sábado, estamos a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en el Paseo Tablado de Guaynabo frente al 515, donde allí vamos a darnos unas cervecitas, a hablar un poco, sobre todo a tomar registro de aquella gente nueva que vaya. Y vamos a sortear a través de los donativos una obra de arte, una xilografía. Bueno, gente, yo leí con mucho detenimiento
esta moción y saqué lo que me parece son 16 puntos que no cabe la menor duda, sobre todo los últimos señalamientos de esa moción, que traen todo lo que tiene que ver con el esfuerzo que hizo la defensa de Wanda Vázquez Garcet para tratar de matar de alguna manera el caso de la Fiscalía. Quizás lo primero que debemos decir es que entendamos que lo que hace o puede hacer un abogado o abogada en el contexto de un caso, tiene que hacerlo. Es definitivamente manejar todo lo que tiene que ver con el caso desde el punto de vista de la prueba que la Fiscalía dice que tiene. Usted recibe una acusación y a través de esa acusación, usted tiene que sacar de ahí, una vez empieza el procedimiento de descubrimiento de prueba, ir de alguna manera, lo podemos llamar, machando en malísimo español, poniendo esa alegación que está trayendo la Fiscalía con la prueba que usted recibe y buscando de dónde la Fiscalía hace esa alegación, con qué pretende probarla. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir de este asunto, porque hay algo súper importante del proceso que vamos a discutir según lo ha presentado la defensa de Wanda Vázquez, que como ustedes saben tenía un sinnúmero de abogados, por lo menos en esta foto yo creo que hay como 6 abogados, pero que yo, habiendo estado bien de cerca al funcionamiento de una defensa como esta, sé quiénes estaban para qué. Y de todos esos que están ahí, de los cuales conozco muy bien a 3, los más viejos en el esfuerzo en la jurisdicción federal, precisamente les puedo decir que el segundo de derecha a izquierda, el licenciado Luis Plaza Mariota, es el autor de la moción que vimos esta mañana. Porque no hay manera, y realmente fue esta tarde, no hay manera de que Luis Plaza Mariota no haya sido quien escribiera lo que a todas luces demuestra que es el producto de una investigación que el investigador que contrató Wanda Vázquez Garcet en su defensa, que no está entre los vivos, murió en el proceso de trabajar ese caso, Robert Vizcarrondo, a quien conocimos y apreciamos y lo consideramos siempre un gran amigo. Robert Vizcarrondo y Luis Plaza Mariota fueron los que hicieron la investigación para tratar de destruir en un juicio, ya sea en negociaciones con la Fiscalía, lo que la Fiscalía trajo como un caso donde había una conspiración para que la gobernadora tuviera la oportunidad, la gobernadora entonces, de recibir un dinero, o que tuvo la oportunidad de recibir un dinero de una persona, en este caso Julio Herrera Bellutini, que era quien supuestamente le iba a dar la posibilidad de tener acceso a dinero para hacer encuestas y tratar de llegar a ser la candidata del Partido Nuevo Progresista a la gobernación. Yo creo que lo más importante es que entendamos que definitivamente aquí hubo una investigación alrededor de ese caso, porque si a usted lo acusan mañana de algo, usted quiere tener la mejor defensa. Y usted quiere que ese equipo legal haga todo lo que esté en sus manos para sacarlo. Y lo que evidentemente es más, o realmente es lo primero que usted tiene que hacer como defensa, pero sobre todo es más viable, es que usted le logre tumbar el caso a la Fiscalía, como aparentemente esa investigación que se hizo en esa defensa logró que esa acusación implosionara. Y ustedes saben que nosotros aquí trajimos información precisamente de lo que nos parecía era más importante que tenía que probar la Fiscalía contra Wanda Vázquez. Y era que supuestamente Wanda Vázquez tuvo la oportunidad
de votar a George Joyner, que para entonces era el comisionado de instituciones financieras, porque Joyner le estaba haciendo la vida de cuadro a Julio Herrera Berutini, el dueño de Bancrédito. Cuando nosotros hablamos de Joyner, yo les dije que a mí me parecía que uno de los grandes problemas que tenía esta acusación era precisamente que probar desde el punto de vista de la fiscalía lo que era el qui pro quo, lo que hizo supuestamente o era la alegación de la acusación Wanda Vázquez Garcet para complacer a Julio Herrera Berutini, que así él le siguiera dando dinero como supuestamente alegaban que le dio en el caso de la famosa encuesta para ella medir cómo estaba frente a Pedro Pierluisi. Eso estaba flojito. Y yo tenía una información que ahora me la confirma este documento, y ustedes lo supieron primero. En algún momento hace 3 semanas, cuando nosotros empezamos a discutir, quizás un poco más porque fue en mayo cuando empezamos a discutir y sacamos en exclusiva que el acercamiento que hizo el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía con la defensa para que fueran y se reunieran en Washington para atender lo que era una posibilidad de alegación de culpa, nos parecía que era importante establecer no solamente esa cercanía, sino cuál era el peso de la prueba que tenían unos y otros en este caso, y con qué venía la Fiscalía, diciendo que sobre todo ese qui pro quo estaba súper requete probado. Nosotros hablamos del ausentismo de Joyner en el ejercicio de su función pública como comisionado de instituciones financieras, porque una fuente del gobierno de Puerto Rico nos dijo precisamente que Joyner nunca estaba en Puerto Rico y que cuando venía, se pasaba en casa de una amiga que tenía. Así es que por ahí, a mí sí, ya me habían dicho que uno de los problemas que tenía esa acusación era que aparentemente Ricardo Rosselló Nevares no lo hizo, porque sí tenía una función Joyner en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pero lo hizo Wanda Vázquez Garcet. Dijo, lo voy a votar, y lo votó. Así es que eso era una fisura en ese asunto. Pero antes de seguir, yo quiero ir por precisamente los nombrados en esta moción, porque aquí es donde para mí se descubren cosas bien importantes. Y es que de la misma prueba que obtuvo la Fiscalía, y no nos olvidemos que aquí, además de obviamente el fiscal Muldrow, que es el fiscal que representa como fiscal de distrito a la Fiscalía de Puerto Rico, de Estados Unidos en Puerto Rico, aquí hay otro fiscal de nombre Nicholas Cannon, que es el fiscal de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Hoy ya no está en Integridad Pública, está en otra unidad. Esa unidad voló y canto cuando llegó el trumpismo. Nicholas Cannon, que trabajó en Puerto Rico, de hecho, antes de ser oficial de Integridad Pública, es uno de los fiscales que atendió este caso. El fiscal Muldrow obviamente representa a la Fiscalía porque él fue el que hizo la conferencia de prensa con esos otros elementos de integridad pública para decir que Wanda Vázquez Garcet pudo haber defraudado, o ellos tenían prueba para establecer que defraudó al erario cuando recibió sobre $300,000 para tratar de insistir y correr como gobernadora para el 2020, con la ayuda de Julio Herrera Berutini. Vamos a empezar a descifrar el asunto estableciendo que una de las cosas que dice increíblemente la Fiscalía, la defensa en este caso, es que todo aquello que dice el indictment o la acusación con relación a Frances Díaz Fusé, John Blakeman, de una supuesta reunión para traer
lo que sería una de las conspiraciones, uno de los elementos de la conspiración, que es precisamente el manejar todo lo que tiene que ver con Joyner y pedirle ayuda a la gobernadora en ese sentido, nunca salió a relucir en esa alegada reunión en la fortaleza. Y antes de pasar a la cronología de eventos que me parecen súper importantes, y son 16 puntos, de acuerdo con esa moción, estos son los personajes de que estamos hablando. Julio Herrera Bellutini es la clave en este caso. ¿Por qué? Porque Julio Herrera Bellutini es el dueño del Bancrédito, que supuestamente era el que tenía interés de que sacaran a Joyner porque le estaba poniendo el pie en lo que tenía que ver con las reglamentaciones de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. John Blakeman es esa persona que está cerca de Wanda Vázquez Garcet ayudándola en la campaña. Y Frances Díaz Fusé es la abogada que dirigía el banco en ese momento. La persona que se sentaba como directora ejecutiva y le daba o mantenía la relación con Julio Herrera Bellutini, que era la persona que tenía interés en sacar a Joyner. Vamos uno por uno del 1 a la 16. Lo más importante que establece, como les dije o le adelanté, esta moción, que como dije tiene 28 páginas y cada una de esas páginas hace un recuento de lo que esa investigación del licenciado Luis Plaza Mariota y Roberto Vizcarrondo dejó caer, incluso con entrevistas a los presuntos testigos de la fiscalía, o por lo menos que habían sido más que, perdónenme, no descarten eso, no eran los testigos, personas que estaban en toda la narración de esa indictment y que incluso la fiscalía había dejado fuera de ser sus testigos. ¿Qué hace la defensa? Investiga y puede atraer a esas personas que están mencionadas, pero no son testigos de la fiscalía. Cuando eso ocurre, usted pone a disposición esos que la fiscalía no va a usar. Ya en el juicio es así incluso. Lo primero que establece esa moción es que en toda la evidencia que tuvo la fiscalía, no hubo prueba, ni siquiera un documento de que el qui pro quo, aquello que iba a hacer o que ellos alegaron que hizo Wanda Vázquez, que fue votar, despedir a Joyner, se dio y había prueba para sostenerlo. No existió nunca el qui pro quo, porque la investigación que hace la defensa de Wanda Vázquez destruye el caso del gobierno con relación a ese qui pro quo. Tercero, porque el despido de Joyner, y esto es súper importante, se da, o la decisión para despedirlo la toma Wanda Vázquez Garcet en noviembre del 19. Fíjense que venimos de la salida, la botada que le dio el pueblo a Ricardo Rosselló Nevares julio-agosto, se hace vigente, entiendo que el 5 de agosto, el 25 de julio lo anuncia, y venimos de esa racha. Y ahí hay toda una alegación en esa moción de que no fue solamente Joyner, aquí hubo secretarios de gabinete como Tania Vázquez y otros que los votaron del gobierno, porque supuestamente Wanda Vázquez Garcet tenía problemas con esos funcionarios porque eran de total confianza de Ricardo Rosselló Nevares. El timing es importante. Si ella lo decide en noviembre del 19, lo deja en efecto o lo hace público y en efecto en febrero 26 del 2020.
¿Qué ocurre con esa fecha? Que según la propia acusación, Wanda Vázquez Garcet se reúne o empieza a hablar con Julio Herrera Bellutini el 28 de febrero del 2020. En la famosa reunión en la famosa reunión en la Fortaleza, donde se supone que salga el tema de Joyner. Febrero del 2020, 2 días antes, según la investigación de la defensa, de que en efecto se reuniera con Julio Herrera Bellutini, cuando se supone que hablaron de me tienes que votar a Joyner porque me está poniendo el pie en OSIF. Esto es bien interesante, porque esto yo, por lo menos, ustedes me dirán si lo habían escuchado, no lo había escuchado. Y es el hecho de que en todo ese descubrimiento se entrevistó y la fiscalía entrevistó a John Paulson. John Paulson, que ustedes saben que era el socio, el que está en el centro, al lado de Ricardo Rosselló Nevares y de Bulerín, el que es representante del Partido Nuevo Progresista por Río Grande, era socio de Fajad. Y Fajad es este pakistaní que está al extremo, al lado de Carla Campos, a la izquierda, que se convirtió en testigo de la fiscalía para este caso. Según esa moción, a Paulson lo entrevistaron. Y en la conversación con Paulson estableció que nunca en la boda de Fajad Gafar, no olvidemos que una de las alegaciones de la demanda, del indictment, de la acusación, es que la gobernadora conoce por primera vez a Julio Herrera Bellutini en la boda de Fajad Gafar porque se lo sentaron en la misma mesa. Y que en esa boda a la que fue la gobernadora con su esposo, el ex juez Jorge Díaz Reverón, supuestamente según la fiscalía, Julio Herrera Bellutini tuvo contacto con la gobernadora porque estaban en la misma mesa. Pero ¿qué pasa? Que Paulson estaba en esa mesa. ¿Y qué hace la defensa de Wanda Vázquez? Entrevistar a Paulson. Tiene que entrevistarlo porque si le están diciendo que fue en esa boda donde Julio Herrera Bellutini comenzó a hablar con Wanda Vázquez, pues definitivamente tenían que corroborar y tenían que ver si tenían alguna posibilidad con que Paulson dijera otra cosa. Ellos alegan que en efecto Paulson dijo no. Ahí yo no escuché nada. Pero es más importante que dicen que entre los correos electrónicos que habían en el descubrimiento de prueba eran 65 millones de documentos. 65 millones de documentos. Yo no me lo puedo imaginar. Claro, van 3 años de la acusación de Wanda Vázquez en mayo del 2022. En julio, perdón. No, realmente fue en agosto. Y que Julio Herrera en ninguno de los correos electrónicos que ellos alegaron en la acusación, que supuestamente había un intercambio de mensajes que daban la impresión e implicaban que en efecto habían hablado del tema. No solo no se establece eso, sino que se establece que Julio Herrera Bellutini dijo en esos correos electrónicos y en esos mensajes de texto, en alguno de ellos, que no se hubiera atrevido a hablar con la gobernadora porque ya la estaba pasando tan bien que él no quería ser el que le arruinara la noche porque ya estaba hasta bailando con su marido en esa boda. Esto es la moción, gente. Esto es una moción bajo juramento que si nadie cree lo que dice ahí,
cualquiera de esos abogados, porque todos la firman, están sujetos a haberle mentido al tribunal y a las sanciones que eso supone, hasta incluso los delitos que eso supone. Y ahí está, todo con lujo de detalles. Número 8. Y esta también es súper importante. Recuerden que yo les dije que uno de los elementos más, uno de los testigos más importantes de este caso es Frances Díaz Fossé y John Blakeman, que bien temprano en esta acusación, después que fue acusada Wanda Vázquez y el Julio Herrera Bellutini y el ex agente federal del FBI, Mark Rossini, se hicieron culpables, y en el caso de Frances Díaz Fossé, se hizo culpable, que eso le va a suponer un desaforo, esta joven es abogada, a través de un acuerdo que llegó con la fiscalía, siendo María Domínguez Victorianos la ex fiscal, la abogada que la representó. En ese esfuerzo, porque es importante Frances Díaz Fossé, porque dice la defensa de Wanda Vázquez que Frances Díaz le dijo al gobierno, a los fiscales, a Cannon, a los agentes del FBI, que nadie en una reunión que sostuvo con la gobernadora en la Fortaleza, nadie, ni ella, ni Blakeman, ni Julio Herrera Bellutini hablaron de George Joyner como un problema que había que sacar del medio. Y eso sigue siendo conflictivo, porque además de que todo lo que hemos hablado antes, que no coincidían en las fechas, etc., tienes una testigo del gobierno diciéndote, nosotros no hablamos de eso ese día. O sea, es una testigo tuya. Número 9. La reunión que se catalogó como crítica en esa acusación del 28 de febrero del 2020 en el Hotel Vanderbilt no fue tan crítica, sobre todo porque allí lo que hubo fue una presentación de parte del inglés que vino de la compañía de encuestas en Inglaterra, que hizo una presentación de esto es lo que nosotros podemos hacer para hacer una encuesta. Pero que después de ese día, la gobernadora, como candidata a la primaria con Pedro Pierluisi para la gobernación, en efecto su campaña pagó una encuesta. Y que el pago de esa encuesta está registrado en la oficina del Contralor Electoral como parte de los gastos de su campaña. Problemático, claro. Ahí hay un caveat importante que hay que traer. Y es que Fahad Ghaffar le dijo al FBI, con quien ya estaba hablando sobre todo esto, que estaba dispuesto a grabar en esa reunión en la que participó la gobernadora con Julio Herrera Bellutini, la persona de Inglaterra, y Fahad Ghaffar. Y el FBI le dijo que no. Esa es una lagunita bien interesante. Qué interesante que no se hayan atrevido a ir donde un juez a pedirle autorización, porque obviamente, autorización hay que pedirle, sí, como quiera hay que pedir autorización para alambrar a alguien y grabar. Interesante. Para las interceptaciones telefónicas también. La número 10. Y aquí está lo interesante de ese personaje que ustedes saben, yo no he hablado mucho de él porque yo no tenía muy claro cómo era que se podía traer en este caso a aquel que sustituyó a Joyner, Rodríguez Bonilla. Esta también es interesante porque, recordemos, lo más importante en esta compilación era el quid pro quo, Joyner y quien lo sustituye. Se supone que Rodríguez Bonilla, ellos alegaban que sustituyó a Joyner porque era la persona de confianza de Julio Herrera Bellutini. Porque era la persona que había trabajado en Bancrédito.
Antes de seguir, yo quiero que ustedes sepan, y es parte de lo que también está en esta moción, que incumbe sobre todo a la gobernanza del gobierno de Puerto Rico. Ni Wanda Vázquez Garcet entrevistó nunca a Rodríguez Bonilla, que sustituyó efectivamente a Joyner como jefe de OSIF. Nunca lo entrevistó Pavón, el que era secretario de la gobernación, el abogado, el licenciado. Aquel que mandaba mucho menos que Lilian Sánchez Pérez. O sea, que el gobierno de Puerto Rico tenía una gobernadora sucesoral que tenía un jefe de agencia que ella nunca entrevistó. Eso para dejarlo claro. Pero ustedes saben a quién también se le zafó en torno a lo más importante que tiene que ver con Rodríguez Bonilla, que era que supuestamente, y de hecho, había trabajado en Bancrédito. A Tomás Rivera Chats, al más que sabe, a la lumbrera, al que cuando él gobierna, Puerto Rico está mejor. Presidente del Senado en aquel entonces. Nunca le preguntaron en la vista de confirmación si había trabajado para Bancrédito. No lo descubrió y a nadie le importó. Un jefe de OSIF que hubiera trabajado con un banco al que tenía que fiscalizar. Claro. Importante con relación al caso es el hecho de que Rodríguez Bonilla fue entrevistado en 3 ocasiones por la defensa de Wanda Vázquez Garcet. Y que en medio de esas entrevistas, Rodríguez Bonilla le dijo al investigador y al licenciado Plaza Mariota que él no descubrió el hecho de que él había trabajado en Bancrédito. No lo sabía la gobernadora, no lo sabía Pavón, no lo sabía y nunca se enteró Tomás Rivera Chats. Se debe estar enterando hoy con esta moción. Por ende, Julio Herrera Bellutini y Wanda Vázquez Garcet no habían podido conspirar para poner un amigo de él en esa posición porque él nunca se lo descubrió a nadie. ¿Qué te parece? Número 12. En 65 millones de documentos no hay uno que establezca algo incriminatorio con relación a la conspiración qui pro quo para tener a Rodríguez Bonilla versus a Joyner. Que tampoco hubo qui pro quo en relación a la encuesta. Porque no olvidemos que lo que había era una oferta de que esa encuesta se diera y la pagara Julio Herrera Bellutini. Y de hecho, lo que alegaba la fiscalía era que ahí habían 15, 30 mil dólares computados en los 300 mil que tenían que ver con la encuesta y que ese era el qui pro quo. Joyner, encuesta, chavito. Tampoco lo hubo. Número 13. Y esta sí que es bien importante porque ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver con la reunión el 30 de mayo del 2025 en el Departamento de Justicia, que como ustedes saben nosotros muy bien reseñamos. Y aquí es importante los personajes y cómo se dio esa reunión. Importante. Una de las motivaciones que yo creo que tiene la defensa de Wanda Vázquez de traer toda esta narración de los hechos investigados y cómo ellos tenían pruebas relacionadas a que Wanda Vázquez nunca estuvo implicada realmente y no había prueba contra ella en esta conspiración, es que la jueza Silvia Carreño, la que ve el caso, la que la va a sentenciar el próximo día 27 de agosto, ha hecho unas manifestaciones relacionadas a que como que es increíble la alegación de culpa por tan poco, por solamente un intento, una promesa de pago de parte de un extranjero, lo cual hace la transacción totalmente ilegal. Una promesa, es decir, nunca se llegó a dar el dinero.
Esa es la alegación, esa es la convicción de Wanda Vázquez, Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini. Precisamente porque en esa aseveración de la jueza hay una implicación de que la política partidista intervino, en este caso Donald Trump, o sus personajes en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Pam Bondi hacia abajo, para que en efecto este caso se terminara de cuadrar. Hay unas implicaciones y hay unas aseveraciones directas de parte de estos abogados estableciendo por qué es injusta la aseveración de la jueza y todo lo que ha sido opinión pública según ellos, y cómo los periodistas o los medios de comunicación, y yo les voy a colocar aquí tradicionales, porque yo creo que nosotros hemos sido súper responsables, además que hemos traído información que tenemos de buena tinta, de que esa conspiración quid pro quo nunca se iba a probar porque no habían los elementos ahí para probarse. Estaban dando a entender que en efecto lo que había pasado aquí es que Wanda Vázquez tuvo la suerte de tener unos republicanos en diferentes posiciones de poder que le dieron posibilidad a que este caso se cayera y que este caso se transigiera. Lo dicen claramente y hablan incluso de lo que son sus posiciones ante el foro judicial, cómo han tratado a los fiscales del caso, pero que ellos tenían una responsabilidad con relación a su clienta y la iban a esgrimir y que iban a ejercer el derecho que tenían de defenderla de todo lo que se estaba diciendo. En ese sentido, hablan de que hay una manipulación de la opinión pública para que piense que Wanda Vázquez tuvo la suerte de tener republicanos a cargo que le mapucharon el caso, a favor de ella, obviamente. Cuando lo que realmente pasó, según lo que establecen en esa moción, es que la prueba no estaba. El gobierno falló en conseguir la prueba, no la tenía. Incluso hay prueba exculpatoria que obviamente en un descubrimiento se encuentra, como es precisamente todo lo que tiene que ver con el ausentismo de Joyner, la decisión que ya se había tomado de despedirlo, pero sobre todo que una Frances Díaz Fusé, que es testigo de la fiscalía, dijera que nunca se habló de Joyner en una reunión cuando la fiscalía había alegado en su indictment que en efecto sí se había hablado. Eso es problemático para la fiscalía. Yo no sé cómo cuadraron, yo no sé si fueron los agentes, yo no sé si fueron los fiscales, pero de que aquí alguien cuadró ese caso bien marroneado, lo marronearon. Y cuando usted tiene a una gobernadora, sea sucesoral o sea por elección, acusada, más vale que usted tenga pruebas. Porque lo menos que iba a hacer Wanda Vázquez era buscarse un abogado o muchos abogados como consiguió que la trataran de sacar de esto. Y como quiera, tiene un menos grave y es convicta de un delito. En esa reunión, ¿quiénes estaban presentes? El Associate Attorney General, Akash Singh. No tengo fotos de Akash Singh, pero es un ex fiscal que viene de diferentes fiscalías. Vance Day, de ese sí tengo fotos, que es el Senior Counsel del Departamento de Justicia, que de hecho, siendo juez del Tribunal Supremo de un estado en Estados Unidos, en Oregon, entiendo, tuvo la brillante idea de dejar sin efecto uno de los casos de el matrimonio gay en ese estado. Y habían otros, entre otros, Stephen Muldrow de Puerto Rico, fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico, y Nicholas Cannon. Así es que cuando se reunieron, no estaba Todd Blanche presente, lo aclara la moción, pero estaba allí representado quien le llevaba el cuento
al subsecretario del Departamento de Justicia, que era el representante, si hubiera estado, era el representante de Pam Bondi. Que lo más importante que salió de esa reunión es que lo primero que dice el Senior Counsel realmente fue el Associate Attorney General, Akash Singh. Para estar claros, la acusación no va a desestimarse. Que para que tuvieran, y sobre todo en comunicación con la jueza en esta moción, le están diciendo, mire juez, lo primero que pasó allí es que no puede haber habido ningún atornillamiento político partidista ni ninguna influencia, porque los que son grandes en ese esfuerzo del Departamento de Justicia se sentaron y dijeron, para empezar, sepan que no lo vamos a desestimar. Que según sigue la reunión, lo más importante fue que Luis Plaza tomó la batuta de la reunión por parte de la defensa. Estaban el abogado Christopher Kais, como nosotros también dijimos, la licenciada Sonia Torres, también abogada de el banquero Julio Herrera Bellutini, pero el que habló fue Luis Plaza Mariota. E hizo, yo me imagino que el cuento que está haciendo en esta moción ahora, de cuál fue su investigación y qué fue lo que él descubrió. Que lo más importante en esa discusión fueron las 4 instancias en que supuestamente, o las 3 instancias en que la gobernadora se reunió con el conspirador o coconspirador Julio Herrera Bellutini. El 4 de enero en la boda, el 14 de enero con Blakeman y Frances Díaz, y el 28 de febrero. Volvemos. Lo más importante, el 26 de febrero, el 28 de febrero en el Vanderbilt, exactamente, y más tarde con Blakeman y Frances Díaz. Que terriblemente, cuando le hace el cuento a esos oficiales del Departamento de Justicia, una de las conclusiones de Akash Singh fue la acusación implosionó y no es viable. Un jefe de los fiscales en el Departamento de Justicia, que ante eso, según cito también de la moción, los que eran realmente acusadores o adversarios de la defensa se convirtieron, los que iban a mediar en toda el acuerdo de transacción, se convirtieron precisamente en adversarios de los fiscales, porque entendieron que allí no había caso. Y si no hay caso, la justificación de todo este cuento y esta narración es para que la jueza entienda que allí no está la política partidista. Eso es lo que está tratando de hacer la defensa con esta moción. ¿Por qué? Porque ellos tienen a una jueza hostil y lo saben. Porque ellos plantean incluso que las palabras de la jueza son detrimentales y le dañan la reputación a todo el proceso, porque está implicando que hay favoritismo cuando lo que hay realmente, según ellos, es que la prueba es exculpatoria para su clienta. Y en ese sentido, si no hace esto la defensa de Wanda Vázquez, se puede buscar, todavía yo creo que se lo puede buscar, pero se puede buscar aunque sean 2 días de cárcel, o lo que sea que vaya a hacer la jueza.
Si esto mueve la discreción de la jueza, no lo sé. Pero están tratando de matar aquí lo que a todas luces fue la primera impresión y que según ellos es la narrativa que han traído medios de comunicación sobre que en efecto aquí hubo una mano republicana que ayudó a Wanda Vázquez a salir de este tollo. Cuando lo que según ellos hay es precisamente una prueba exculpatoria que incluso está en la propia prueba que tenía la fiscalía para disque alegar o probar su caso. Yo he leído muchos documentos judiciales y he estado en muchos casos donde definitivamente la defensa está tratando de establecer desde mucho antes de ver el juicio que no hay prueba, que la prueba es mala. Tengo que decir que hacía mucho tiempo que no veía una narración tan convincente desde el punto de vista de lo certero, de decir, no es posible que la gobernadora haya hablado con Julio Herrera en la Fortaleza sobre este asunto y con John Blakeman o con John Blakeman y Frances Díaz, porque realmente tiene la propia testigo de la fiscalía está diciendo que no es así. No es posible que hayan hablado Julio Herrera y la gobernadora sobre sacar a Joyner, porque lo que realmente ocurre es que la reunión entre ellos dos se da después de la reunión de la gobernadora o la intervención no es reunión en una boda de Fahad Ghaffar. Y así sucesivamente. Que tienen serios problemas los fiscales de credibilidad en este caso. Bueno, yo creo que finalmente, si usted lo ve en el contexto correcto, ahí está. ¿Qué tendría que pasar? Que nos dieran la prueba que está en ese descubrimiento. Eso no va a pasar. Ustedes recuerdan que Nicolás Cannon, una de las cosas, y los fiscales de este caso, una de las cosas que planteaban es que aquí habían issues de seguridad nacional. Así que no creo que lo van a entregar. Que le pase como a mí en un momento que tuve el descubrimiento de prueba de el acusado Víctor Fajardo, y por eso pude sacar todo lo que saqué y descubrimos cómo el gobierno de Puerto Rico de Pedro Rosselló González tenía un quid pro quo. Ese sí que era un quid pro quo increíble a través de todas las agencias con los contratos y los contratistas. No creo que pase porque, vuelvo y repito, aquí hay una seguridad a nivel de la transacción que se dio en ese descubrimiento de prueba. Era digital, tenía seguridad para abrir, etcétera, etcétera. No creo que vaya a pasar, honestamente. Tendrían que levantarlo en papel y levantar papel 65 millones de documentos está fuerte. Y sobre todo en aquel momento en que yo logré aquel descubrimiento de prueba fue en el 99. Han pasado ya casi 30 años y ustedes se pueden imaginar que no creo. Pero de que todo esto es súper importante para que nosotros entendamos de una vez y por todas que el truco en la jurisdicción de Puerto Rico de esta colonia no es solamente del gobierno estatal. También hay malos trabajos del gobierno federal. Y este aparentemente fue uno de ellos. Una mala investigación. ¿Quién quiso serruchar? ¿Quién quiso marronear? No sé si fue intencional. Pero de que aquí definitivamente hay evidencia de marroneo, ahí está. Lo peor de todo es que usted lo cojan con que usted tiene una prueba exculpatoria para esa persona. Eso es lo peor. Hay un dato interesante. En un momento dado, Akash Singh le preguntó, después de el relato del licenciado Plaza, supuestamente según la moción, y ustedes después de todo esto decidieron seguir con el caso. Y un fiscal, que no sé si fue Muldrow o fue Cannon, les dijo, nos arriesgamos. Fuerte, gente. Fuerte. Ese es
ese es el gran cuento. Yo creo que son 16 puntos. Mañana lo voy a traer uno por uno en las diferentes publicaciones que hagamos para que lo tengan y lo pongan en la nevera, porque es importante. Dice José Torres, poderoso don dinero, no la recibí. Florence, no sé de qué están hablando. ¿Ya le quitaron las escoltas? No. Y todavía está en el proceso de bregar con el código de ética, que yo creo que no tienen que esperar a la sentencia. Mañana voy a ver si puedo hacer un análisis con una persona que me va a enviar información sobre el código y lo que dice el código, cómo se puede activar ese proceso. Pero es importante que hablemos de eso. Eso se sabe que el gobierno federal es corrupto, dice Sandro Infanzón. Valdis dice, 65,000, ¿por qué tanta communication? 65 millones de documentos. No es solamente comunicación entre las partes. Son 65 millones de documentos de todo lo que puede haber en ese caso. No sé, muchas cosas. Más allá de intercambio. Ahí hay texto, celular, de celular, correo electrónico. Hay muchos documentos. Nos vamos. Gracias por estar. Buen provecho. Pásenla bien en lo que queda de día. Descansen, que mañana es otro día. Mañana estamos en otro Noticias con Café. Importante, no se olviden que pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre que estemos en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. También lo pueden hacer a través de PayPal. PayPal directo también lo pueden hacer buscando Onda Virtual o sencillamente bonitasradio@gmail en PayPal. Y también lo pueden hacer en Bonitas Radio, ATH Móvil y Periodismo 21. Que la pasen bien. Mañana es otro día. Nos vemos en Noticias con Café. Hasta mañana. Bonitas Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.